gente en medio de sus crisis Many times in the middle of the se crisis, desconectan de sus reyes. people disconnect from their king. Y este es un problema, And this is a problem porque el enemigo usará tus crisis because the enemy will use your crisis para decirte que Dios no está contigo. ¿Por qué el enemigo hará creer que en las crisis no está Dios contigo? Why would the enemy try to make you believe that God is not with you in the Porque en las crisis? crisis tú te sientes solo. Because in the crisis you feel alone. Cuando tú antes sientes la gloria When you have felt the glory y sientes la presencia, and you feel the presence, en una crisis tú te sientes dejado, in a crisis you feel left te alone. sientes abandonado. You feel abandoned. Y el enemigo hará creer a tu mente And the enemy will try to make your mind que fue believe. Dios quien te abandonó. ¿Por qué el enemigo usará esta estrategia? Why will the enemy use this strategy? Porque en el momento que tú estás en crisis, Because in the moment that you are in a crisis, Satanás usará ese momento Satan will use that moment para decirte que hiciste algo malo to tell you that you did something y bad por eso Dios te abandonó. and that's why God A abandoned Job you. se lo decía. He would say that to Job. En una de las peores crisis de Job, In one of the worst crises of Job, aquellos tres personajes le decían a Job: those three people would tell Job, Dios te dejó. God left you. ¿Y por qué Dios te dejó? And why did God leave Porque you? algo malo hiciste. Because you did something bad. Trataron de meterle a la mente a Job They tried to put in his mind que fue Dios quien lo abandonó. that it was God who abandoned him. Y por eso es que ellos trataron And that's why they tried de encerrar to close a up Job en un ambiente Job in this de un environment hijo dejado y pródigo. of a son that was left abandoned. En medio de esas crisis In the midst of those es crises donde el enemigo tratará de hacerte entender is when the enemy will try to make you que Dios te understand. dejó. Yo le invito a que abra sus Biblias I invite you to open up your Bibles en el libro de Lucas capítulo 19 verso 37. in the book of Luke chapter 19 verse 17. Libro de Lucas Book of Luke capítulo 19 verso 37. chapter 19 verse 37. Cuando lo tenga me da un amén. When you have it, let me know with an amen. Lo tenemos. Y la palabra del Señor dice así: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, diga conmigo, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. ¿Por todas las qué? ¿Cuántos aquí han visto maravillas? Pero miren lo que sigue diciendo. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron al maestro: reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Diga conmigo, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubiertos tus ojos. Puede sentarse en esta preciosa tarde. You may be seated in this beautiful evening. ¿Cuántos aquí bendicen al Señor? How many here bless the Lord? Y la historia que estamos viendo hoy And the story that we are seeing today es una historia que llamó mucho la atención en Jerusalén. is a story that called out Jerusalem's attention. Y fue una de las entradas triunfal de Jesús. And it was one of the triumphs for Jesus. La Biblia dice que Jesús tenía listo un pollino. The Bible says that Jesus had something ready. Y mientras él tenía listo el pollino, And meanwhile he had this ready, él iba a entrar sobre su ciudad. he was going to enter through his city. Después de ser menospreciado, After he was despised, después de casi que la gente lo corriese de su propia tierra, even when people almost kicked him out of his own land, a Jesús se le place un día Jesus thought one day regresar a su tierra. to go back to his land. Y cuando él regresa a su tierra, And when he goes back to his land, dice que entonces él llega en un pollino montado. it says that he comes on this donkey that was, Y la Biblia relata and the Bible says que eso llamó la atención de aquellos que querían exaltarle. that these called the attentions from those who wanted to Y exalt him. mientras él entraba a la ciudad, And while he entered the city, había mucha gente que comenzaba a alabarle al Señor. there was a lot of people that began to worship the Lord. Unos decían: bendito el que viene Some would say, blessed be the one that's to come.
en el nombre del Señor. in the name of the Lord. Y entonces algunos cortaban palmas And some brought y the tiraban palms, palmas sobre los pies del pollino, and they brought palms to the feet of the donkey en señal que un rey estaba entrando a su ciudad. as a sign that the king was entering his city. Muchos comenzaban a exaltarle, Many began to exalt him, los discípulos, the disciples, la gente que entendía quién estaba entrando a la ciudad. the people that understood who was entering the Y city. ellos comenzaban a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. And they began to say, blessed be the one who's to come in the name of the Pero la Lord. Biblia dice But the Bible says que entonces se levantan los fariseos, that then the Pharisees come, se levantan los religiosos de ese tiempo. the religious of those times get up, Y la Biblia dice que entonces le dicen a Jesús, and the Bible says that then they tell Jesus, Señor, dile a tus discípulos que se calle. Lord, tell your disciples to be quiet. Dile a esta gente que se calle. Tell this people to be quiet. Y entonces dice que Jesús le dice, oye, And then Jesus says, hey, si yo le digo a esta gente que se calle, if I tell these people to be quiet, eso va a provocar que las piedras abran su boca y me alaben. that's going to provoke the stones to worship me. Ahora yo quiero que tú toques a tu vecino Now I want you to touch your neighbor y dile, mantén las piedras con la boca cerrada. and say, keep the stones shut. Mejor alábale tú. You worship him instead. Mira entonces qué es lo que sucede. Look at what happens then. Y yo quiero que hoy And I want today usted entienda dos cosas. for you to understand two Y things. yo quiero que usted entienda la primera cosa. And I want you to understand the first thing. Y tiene que ver con el tema de esta And tarde. it has to do with tonight's Y topic. es que nadie, And it's that nobody, absolutamente nadie, absolutely nobody, te puede silenciar can shut you down, tu exaltación hacia Dios. your exaltation towards the Lord. Diga conmigo, nadie Say with me, nobody puede silenciar can silence mi exaltación hacia el Señor. my exaltation to the Lord. Muchas veces el Padre se te presenta Many times the Father presents himself, y cada vez que Él se te presenta and every time he presents himself es para que to you, usted levante sus manos arriba. it's so that you lift up your hands. Y cada vez que Él se le presenta And every time he presents es para himself, que usted comience a decir, it's for you to begin to say, bendito el que viene blessed be the one that's en to el come, nombre del Señor. in the name of the Lord. Pero cada vez que tú te atreves a hacer eso, But every time you challenge yourself to do Satanás that, va a tratar de silenciar Satan will try to silence la exaltación que está saliendo de ti. the exaltation that's coming out of you. Dile a tu vecino que nadie calle tu boca. Tell your neighbor, don't let nobody shut your mouth. Hoy vine a hablar con gente yo esta I tarde came to talk to people this que ha evening mantenido sus labios cerrados por mucho tiempo that ya, have maintained their lips shut for many times y que now, hoy usted necesita and that now you need desafiar a su enemigo to challenge your enemy y ver al que entró en un pollino and see the one that came in a y donkey decirle a los cuatro and vientos, tell the four winds, bendito el que viene blessed be the one that's to en el come, nombre del Señor, in the name of the Lord, bendito en las alturas, blessed in the highest, bendito en la tierra. blessed and on earth. ¿Dónde está la iglesia que le alaba? Where is the church that worships him? Por eso es que hay un secreto That's why there's a secret en la exaltación. in the exaltation. ¿Sabe por qué el enemigo Do you know why the enemy se mete con la exaltación? gets in between exaltation? Porque en la exaltación hay un secreto. Because there's a secret in exaltation. Y es que en la exaltación And it's that exaltation, tiene que ver con este secreto. it has to do with this secret. Y es que el Señor, siempre que tú te mantienes exaltándole, Every time you're exalting the Lord, todo tu entorno tiene un giro diferente. your surrounding has a different change. Tú puedes cambiar a través de una exaltación You can change through an exaltation. todo tu entorno. Your whole surrounding. Estás triste, You're sad, comienza a exaltar, begin to exalt. tu entorno cambia, Your surrounding changes. porque tu atmósfera comienza a cambiar. Because your atmosphere starts Pero to hay change. otra cosa que me llama la atención. But there's something that calls my attention. No solo tu entorno toma un giro diferente, Not just your environment has a change, sino que la Biblia dice but also the Bible says que todo lo que respire that everything that breathes alabe a Jehová. worship the Lord. La Biblia The dice Bible says que todo lo que respire that everything that breathes alabe a Jehová. worship A Jehovah. mí me llama la atención It calls my que attention Jesús le dice a los fariseos, that Jesus told the Pharisees, las piedras que no respiran, the stones that don't breathe, si los que respiran se callan, if the ones that breathe are shutting yo voy a down, abrir la boca de las piedras I'm going to open the mouth of the para que las stones piedras me alaben. so that the stones can worship. ¿Hay alguien aquí hoy? Is there somebody here today? Por eso es que That's why es importante poder entender it's important to be able to que si la understand Biblia dice que todo lo que respire that if the Bible says that everything that breathes alabe al Señor, worships the Lord, entonces si lo que no respira no le alaba, so then what doesn't breathe doesn't worship,
Dios puede abrir la boca de lo que no respira. The Lord can open the mouth of what doesn't breathe. Dígale a su vecino, eso no lo vamos a permitir aquí. Tell your neighbor, we're not going to allow that here. Eso no lo vamos a permitir aquí. We're not going to allow that here. Hay alguien aquí hoy. Is there somebody here today? Cuando tú le exaltas, When you exalt him, la enfermedad tiene que abandonar el cuerpo. the illness has to leave your body. Cuando tú le exaltas, When you exalt him, tu situación tiene que cambiar. your situation has to change. Cuando tú le exaltas, When you exalt him, lo que no es tiene que ser. what is not will have to be. Hay alguien aquí en esta tarde. Is there somebody here in this evening? Pero, pastor, ¿qué es exaltar? But Pastor, what is to exalt? Hay una expresión en el hebreo There's an expression in the que tiene Hebrew que ver con la palabra exaltar that has to do with the word exalt. y tiene que ver con la expresión rum. And it has to do with the expression Y la room. expresión rum And the expression room tiene que ver con elevar has to do with elevating o levantar. or to lift up. Diga conmigo, elevar So with me, elevate o levantar. or lift up. Es dependiendo It's depending en qué nivel tú pones al que tú estás viendo. on what level you place the one that you're En seeing. otras palabras, In other words, cuando ellos vieron que Jesús iba en el pollino, when they saw that Jesus was on the donkey, muchos la primera expresión que tuvieron many, the first expression they had, es decirle bendito el que viene. it was to say, blessed be the one that's to come. Ellos comenzaron a elevar. They began to elevate. Ellos comenzaron a levantar. They began to lift up. Y ellos entonces comenzaron a decir, And then they began to say, no solo bendito el que viene en el nombre del Señor, not only is blessed the one that's to come in the name of the Lord, sino que comenzaron a cortar ramas. but they began to cut the trees. Y cuando comenzaron a cortar ramas, And when they began to cut the trees, ellos comenzaron a tirarla donde iba a pisar el pollino, they began to throw it where the donkey was going to go. en señal In sign que ellos estaban that they were abriéndole el camino opening up the way al que estaba entrando a la ciudad. to the one that was entering the city. Tal vez los reyes se movilizan en alfombras rojas, Maybe the kings walk on red pero carpet, ellos dijeron, but they said, aquí no hay alfombra roja, there's no red carpet pero hay here, palmas que ponerle al Señor. but there are palms to put for the Lord. Entonces tiene que ver So this has to do con elevar with elevating o levantar. or to lift up. ¿Cuántos elevan al Señor acá? How many elevate the Lord En here? otras palabras, In other words, no importa tu condición, it does not matter your condition. mientras tú mantengas tu exaltación arriba, If your exaltation is high, tu condición tendrá que esperarte que tú te bajes. your condition will have to wait for you to come down. Porque mientras tú mantienes tu exaltación arriba, Because meanwhile you keep your exaltation la high, Biblia dice que a los humildes Dios los mira de the cerca, Bible says that the humbles he sees them from up mas close, a los altivos los ve de but lejos. the ones that are not humble he sees them from En far. otras palabras, In other words, mientras más tú le exaltas a Él, the more you exalt him, más cerca tú estás de Él. the closer you are to him. Y por eso es que ni el enemigo, And that's why the enemy, ni nada ni nadie, nor anybody, te puede desconectar de donde tú estás conectado. can disconnect you from where you're connected. Porque de lo que depende tu conexión Because what your connection depends on es de cuánto tú le exaltas al que está en el trono is how sentado. much you exalt the one that's sitting on the throne. Ahora mira eso. Now look at this. Cada vez que el enemigo te mira exaltando al Señor, Every time that the enemy sees you exalting the Lord, él tratará de silenciar tu exaltación. he will try to silence your exaltation. ¿Por qué razón? For what reason? Porque él tratará de silenciarte Because he will try to silence you para que no termines el momento que tú comenzaste de honra hacia el Señor. so that you don't finish the moment you started of honor towards the Lord. En otras palabras, In other words, siempre él va a tratar he will always try de desconectarte de lo que tú comenzaste. to disconnect you from what you started. Cuando tú decidiste exaltarle, When you decided to exalt him, cuando tú decidiste honrarle, when you decided to honor him, cuando tú decidiste alabarle, when you decided to honor him, lo primero que tu adversario va a hacer the first thing your adversary es is going tratar de to do desconectarte. is to try and disconnect Tú you. decidiste You exaltarle. decided to exalt him. Satanás te va a decir, tú no eres merecedor de ello. Satan is going to say you're not worthy of it all. Satanás te va a decir, Satan will say nosotros somos mejores que tú para we eso. are better than you for that. Cada vez que tú decides Every time that you decide darle honor al Señor, to give honor to the Lord, Satanás te va a recordar hasta el pecado más pequeño que tú cometiste. Satan will remind you even of the smallest sin that you made. Satanás te va a recordar el error hasta el más pequeño que cometiste. Satan will remind you of the smallest mistake you made. Pero dile a tu vecino But tell your que neighbor, nadie silencee tu exaltación, don't let nobody silence your exaltation. porque a través de eso
eso, Because through that, tú vas a abrir las puertas que no puedes abrir con el deseo. you will open the doors that you cannot open with the desire. A través de eso, Through that, tú vas a derribar los enemigos más poderosos you will take down the most powerful que no has enemies podido derribarlo a través del tiempo. that you have not been able to take down through times. ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? La Biblia dice The Bible says que el pueblo de Israel estaba en guerra. that the people of Israel were in war. Sus enemigos estaban posicionados para pelear. Enemies were positioned to fight. Pero entonces se le ocurre algo al pueblo But then the people thought about y something. dice: traigamos el arca del pacto al pueblo. And they say, let's bring the Ark of the Covenant to Y the cuando people. Israel transporta el arca del pacto hacia el And pueblo, when Israel transports the Ark of the donde estaba la Covenant, guerra, where war was, Israel comenzó a gritar, Israel begins to shout. Israel comenzó a brincar, Israel begins to jump. Israel comenzó a exaltar, Israel begins to exalt. Israel comenzó a alabar. Israel begins to worship. Y entonces los enemigos And then the enemies, comenzaron a they decir: begin to say, oye, hey, es imposible atacar ese campamento hoy, it's impossible to attack that camping porque el today Dios de los hebreos ha descendido. because the Lord of the Hebrews has descended. Hay alguien aquí hoy Is there somebody here que today pueda hacer que su Dios descienda that can make your Lord descend y que sus adversarios and that your adversaries reconozcan recognize que tu grito no es de miedo, that your shout is not of tu fear, grito es de exaltación? your shout is of exaltation? ¿Dónde está la iglesia que esta tarde? Where is the church in this evening? Vamos, dile a tu vecino: desconéctate de la humanidad, Tell your neighbor, disconnect from humanity. desconéctate de tus preocupaciones. Disconnect from all your worries. Este es el tiempo de alabarle, This is a time to worship este Him. es el tiempo de This is exaltarle, a time to exalt Him. este es el tiempo de This honrarle. is a time to honor Him. Nadie es más grande que Él, Nobody is greater than nadie Him. es más merecedor que Él. Nobody is more worthy Hay than He alguien aquí is. hoy Is there somebody here que puede today desconectarse de la tierra that can disconnect from earth? y hoy puede conectar And today you can connect su adoración al cielo. your worship to heaven. Y los enemigos dijeron: And the enemy said, el Dios de los hebreos the God of the Hebrews ha llegado al campamento. has arrived to the camping. Y cuando ellos, ¿sabe por qué supieron eso? And you know how they knew this? Porque cuando el arca del pacto llegó, Because when the Ark of the Covenant la came, Biblia dice the Bible says que Israel comenzó a brincar al lado del arca del pacto. that Israel began to jump around the Ark of the Porque Covenant. cuando algo de Dios se viene sobre ti, Because when something of God comes upon usted tiene you, que aprender you have to learn que cuando Dios esté en el asunto, that when God is in this thing, olvídate de tu alrededor, forget about your surroundings. olvídate de tus enemigos, Forget about your enemies. olvídate de tus adversarios. Forget about your adversaries. Porque cuando Él llega al campamento, Because when He arrives to the la camp, atención es para el que está sentado en el trono. the attention is for the one that's sitting on the throne. Dije que la atención es I said that the attention is para el que está sentado en el to the trono. one that's sitting on the throne. Pastor, pero usted no me entiende. Pastor, but you don't understand Por me. lo que yo estoy atravesando, What I'm going through. usted no entiende lo que yo estoy pasando. You don't understand what I'm going Yo through. no te lo puedo entender hoy. I may not understand it today, Pero el que se presenta al campamento, but the one that comes to the camp, dije que el que se presenta al I said that the campamento, one that comes to the camp, cuando tú le exaltas, when you exalt him, algo tiene que ocurrir en tu entorno. something has to occur in your Algo surroundings. tiene que ocurrir en tu entorno. Something has to occur in your surroundings. ¿Por qué es tan importante Why is it so important? la exaltación? Exaltation. El enemigo sabe The enemy knows que la exaltación al Señor es importante. that the exaltation towards the Lord is Por eso es important. que lo primero que el enemigo hace That's why the first thing the enemy does es desconectar a la humanidad is to disconnect humanity del Señor from the Lord para que no entienda cómo exaltarle. so that you don't understand how to exalt Ahora, him. el Now, enemigo usa ciertas estrategias. the enemy uses a couple of strategies. Y es que cómo es que el enemigo trata de silenciarte. How does the enemy try to silence you? A los discípulos To the disciples y a las personas que estaban ahí, and the people that were there, las autoridades de ese tiempo religiosas the authorities of those times, trataron de silenciarlos. they tried to silence them. Dijeron: Señor, They said, Lord, calla a tus discípulos, shut down your enemies. calla a la gente de alrededor, Shut down the people that are around. porque se ha formado un alboroto. Because there's been Al- a loud noise. Al diablo no le gusta que tú le alabes. The devil doesn't like you to worship A él, him. entre más silencio tú estás, mejor. The more silent you are, the better it is. Mira eso entonces. So
So, ¿Cómo es que el enemigo trata de silenciar? how does the enemy try to silence? El enemigo te dirá The enemy will tell you que no eres merecedor de exaltarle a él. that you're not worthy of exalting him. Siempre pretenderá buscar a otro mejor que tú. He will always pretend to find somebody better than you. Y te hará creer And he will make you que tú believe no eres merecedor. that you are not worthy. Y te hará creer And he will make you believe que tú no puedes entrar donde él entra. that you cannot enter where he enters. Diga conmigo, no es así. Say with me, it's not like that. Porque el enemigo Because the enemy no tiene la autoridad para decirte a ti si eres merecedor, sí o no. does not have the authority to tell you that you are worthy or Esa es la not. primera cosa que usted tiene que entender. That's the first thing you have to Y es que understand. Satanás siempre And it's that Satan will always tratará de hacerte creer que tú no eres merecedor de exaltarle. try to make you believe that you're not worthy of exalting him. Porque al tú no entender qué es la exaltación, Because when you don't understand what's exaltation, pensarás que la exaltación solamente los muchos espirituales lo pueden hacer. you will think that only that are spiritual can exalt. Segundo, Second, en medio de tus crisis, in the midst of your crisis, Él te hará creer que tu Dios no está contigo. he will make you believe that your God is not with you. Mucha gente en medio de sus crisis Many times in the middle of the se crisis, desconectan de sus reyes. people disconnect from their king. Y este es un problema. And this is a problem. Porque el enemigo usará tus crisis Because the enemy will use your crisis para decirte que Dios no está contigo. to tell you that God is not Diga with you. conmigo, Dios está aún en las crisis. Say with me, God is with me through my crisis. ¿Por qué el enemigo hará creer que en las crisis no está Dios contigo? Why would the enemy try to make you believe that God is not with you in the Porque en las crisis? crisis tú te sientes solo. Because in the crisis you feel alone. Cuando tú antes sientes la gloria When you have felt the glory y sientes la presencia, and you feel the presence, en una crisis tú te sientes dejado, in a crisis you feel left te alone. sientes abandonado. You feel abandoned. Y el enemigo hará creer a tu mente And the enemy will try to make your mind que fue believe Dios quien te abandonó. that it was God who abandoned Ahora, you. ojo con eso. Now watch out with this. ¿Por qué el enemigo usará esta estrategia? Why will the enemy use this strategy? Porque en el momento que tú estás en crisis, Because in the moment that you are in a crisis, Satanás usará ese momento Satan will use that moment para decirte que hiciste algo malo to tell you that you did something y bad por eso Dios te abandonó. and that's why God A abandoned Job you. se lo decía. He would say that to Job. En una de las peores crisis de Job, In one of the worst crises of Job, aquellos tres personajes le decían a Job, those three people would tell Job, Dios te dejó. God left you. ¿Y por qué Dios te dejó? And why did God leave Porque you? algo malo hiciste. Because you did something bad. Trataron de meterle a la mente a Job They tried to put in his mind que fue Dios quien lo abandonó. that it was God who abandoned him. Y por eso es que ellos trataron And that's why they tried de encerrar to close a up Job en un ambiente Job in this de un environment hijo dejado y pródigo. of a son that was left abandoned. Diga conmigo, Dios no me abandona. Say with me, God does not abandon me. En medio de esas crisis In the midst of those es crises donde el enemigo tratará de hacerte entender is when the enemy will try to make you que Dios te understand. dejó. Diga conmigo, Dios nunca me abandona. Say with me, God never leaves me. Ahora mire eso. Now look at this. Me llama la atención It calls my attention que Dios es fiel. that God is faithful. Y la fidelidad de Dios And the faithfulness of está God por encima de su humanidad. is beyond his humanity. No me está entendiendo. You're not understanding me. Dije que la fidelidad de Dios I said that the faithfulness of God está por encima de su humanidad. is beyond his humanity. Si no, pregúntese, If not, ask ¿cuántas yourself, veces le hemos fallado a Dios how many times have we failed God y Él no se ha ido de tu lado? and he has not left your Porque la side? fidelidad de Dios Because the faithfulness of God está por encima de tu humanidad. is beyond your Tu humanity. humanidad lo abandona a Él. Your humanity Su abandons him. fidelidad te acerca a Él. His faithfulness gets you closer to Israel him. Israel le fallaba a Dios constantemente. constantly failed God. Pero el Señor le habla But the Lord speaks y le dice, por mi pacto con and Abraham, he says, because of my covenant with no lo soltaré Abraham, de mi mano. I will not let you go of my ¿Por hand. qué? Why? Porque la fidelidad de Dios Because the faithfulness of God está por encima de su humanidad. is beyond his humanity. Todo el que es marcado con un propósito, All of those that are marked with a todo el purpose, que Dios tiene un propósito, all of those that God has a purpose hace with, mal en huir de Dios. they do bad by running away ¿Sabe from por God. qué? You know why? Porque tarde que temprano Because sooner or later, Dios lo recoge de donde esté. God picks you up from wherever you are. 420 años el pueblo de Israel perdido. The people of Israel were lost for 420 Y ahora years. Dios levanta al profeta And now God lifts up y the le dice al prophet. profeta, And he says to the yo los prophet, recogeré de los cuatro extremos de la I tierra. will bring them for the four extremes of the earth. Ahora toca a tu vecino Now touch your neighbor y dile, no dejes que Dios se tarde. and say, don't let God take too long.
Porque su fidelidad Because his faithfulness está por encima de su humanidad. is beyond his humanity, Está por encima de lo que usted es. is beyond of what you are. Dios es tan fiel God is so que faithful cuando Él entrega a su hijo a la cruz, that when he brings his son to the cross, a Dios no le interesó si usted le iba a responder a Dios. God didn't care if you were going to respond to God. Cuando Jesús muere en la cruz, When Jesus died on the cross, ¿qué le garantizaba a Jesús que usted y yo le íbamos a ser fieles? what guaranteed Jesus that you and I were going to be faithful? Si aquella mujer encorvada que levanta, If that woman that they lift up, me imagino que estaba ahí diciendo crucifíquenlo. I imagine she was saying crucify him. Aquel ciego que Jesús sanó, To that blinded that God ahora él healed, estaba gritando crucifíquenlo. now he was shouting crucify him. Aquel paralítico que levantó, The paralytic that he lifted up, ahora estaban diciendo crucifíquenlo. now they're saying crucify him. Porque la Biblia dice Because the Bible says que cuando presentan a Barrabás y a Jesús, that when they bring this man to Jesus, todos gritaron they all crucifíquenlo. shouted crucify him. O sea, en otras palabras, So in other words, Jesús mirando Jesus was seeing el desprecio de la gente por la que estaba muriendo, how the people he was dying for despised him. ahora Jesús dice, Padre, And now he says, Father, perdónalos porque no saben lo que forgive hacen. them because they don't know what they're doing. Su fidelidad His faithfulness está por encima de su humanidad. is beyond his Toque a su humanity. vecino Touch your neighbor y dígale, su fidelidad and say his está faithfulness por encima is beyond de tu humanidad. your humanity. Dios God cumple su propósito fulfills his con purpose los que Él llama. with the ones that he En calls. otras palabras, In other words, Job dice la the Biblia Bible says that Job que no maldijo a Dios, did not curse God, pero Job but Job deseaba morirse. wanted to Job die. dijo estas palabras: Job said these words, mejor hubiera deseado ser el hijo abortivo de mi madre, I wish my mom would have aborted me, o que cuando yo naciese or that when I was born, yo dejase de suspirar. I stopped breathing. Job en su dolor Job in his pain, dijo: cómo quisiera estar delante del Todopoderoso he said, how I wish to be before the y All-Powerful exponer mi caso. and to bring my case. En otras palabras, In other words, cuando Job se sintió abandonado, when Job felt el abandoned, enemigo quería hacerle creer que Dios lo había dejado. the enemy was trying to make him believe that God had left Pero him. yo vengo a decirte en esta But I tarde come to tell you in this evening que la soledad no quiere decir que Dios te abandonó. that loneliness doesn't mean God abandoned La you. soledad lo que te está What diciendo loneliness is telling you, que no hay silencio donde Dios no esté. that there is no silence where God Hay is not alguien at. aquí hoy en esta Is there tarde. somebody here in this evening? La soledad lo que te está diciendo What loneliness is telling you, que no hay un solo lugar que no llene el Señor. that there is not a single place that the Lord Porque doesn't fill. mientras el silencio Because during the y silence mientras la soledad te invade, and during loneliness invades un día you, el Señor rompe el silencio, one day the Lord breaks the rompe silence. la soledad, He breaks the loneliness. abre su boca He opens his y te mouth habla a través de sus labios. and he calls you through his lips. Por eso es que en medio de las crisis That's why in the middle of the crisis es donde el Padre te demuestra is when the Father shows you que Él ya te entrenó para la crisis. that he already gave you for your crisis. Si la crisis vino para If the matarte, crisis came to kill Dios you, le demuestra a la crisis God shows the que ni crisis la crisis te puede matar. that not even the crisis can kill Hay you. alguien aquí Is hoy. there somebody here Cuando la today? enfermedad viene a tu vida, When the illness comes to your life, viene a tu cuerpo, it comes to your body. el Señor le demuestra a la enfermedad The Lord shows us que Él es illness, más poderoso that he is more que las powerful cosas terrenales. than the things on earth. ¿Dónde está la iglesia? Where is the church? Que en medio de la crisis, That in the middle of a crisis, dije que en medio de la crisis, I said that in the middle of a crisis, la voz del enemigo no puede caber en tu corazón ni en tu mente. the voice of the enemy cannot fit in your heart or in your mind. En medio de la crisis, In the middle of the crisis, dice la Biblia que David salió de su reino. the Bible says that David left his kingdom. Su hijo Absalón lo quería matar. His son wanted to kill him. Y David comienza a huir de su palacio. And David begins to flee from Tuvo his que arrojar la palace. corona de He rey. had to give away the crown of the king. Tuvo que quitarse la capa de He rey. had to take away his robe of the Y king. mientras él corría, And while he was running, la gente le decía: people were saying, mira cómo corre como un perro. look at him running like a dog. David corría David was running, y el que iba al lado de él, and the one that was beside el him, escudero de David, the one that was with le David, decía: Señor, he would say, Lord, si tú me das la orden, if you give me the order, yo lo mato. I will kill Y David him. le dijo: no, And David said, no, ignóralo. ignore him. Hay alguien aquí, Is there somebody here? porque en medio de tus crisis Because in the middle of your tú tienes crisis, que aprender
aprender You have to learn a ignorar lo que el enemigo te está hablando. to ignore what the enemy is No, telling no, you. ya se fueron en No, esta no, no. You tarde. already left in this evening. Dije que en medio de tus crisis, I said that in the middle of your crisis, usted tiene que aprender a ignorar you have to learn to ignore lo que tu enemigo te está hablando. what your enemy is telling you. Míralo, corre como un perro. Look at him running like a dog. No, que es el rey de Israel. Isn't he the king of Y Israel? mientras a David lo miraban llorando, And while they would see David crying, desesperado, desperate, dice que todos los días the Bible says that every single llegaban sus day enemigos the enemies y came le decían: ¿y dónde está tu Dios? and they would say, "Where is your God?" El salmista David dice: The psalmist David says, fueron mis lágrimas, "It was my tears, mi pan de día, my feet, mi pan de noche, my bread of night, mientras mis enemigos while my enemies me preguntaban: would ask me, ¿dónde está tu Dios? where is your God?" Pero David tuvo que But aprender David had to learn que si de noche lloraba, that if at night he si cried, de noche había llanto, if he was crying at para él night, tenía que haber una mañana there had to be a morning for llena him, de alegría. filled of Y joy. hoy en esta tarde And today in this evening, yo veo la luz sobre muchos, I see a light upon que la many, mañana se acerca. that the morning is to come. Por eso David en el Salmo 42:3 That's why David in Psalms dice: 24 fueron mis lágrimas el pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Esa será la pregunta de tu enemigo. That's going to be the question of your enemy. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría. Diga conmigo: voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Tu exaltación Your exaltation te va a hacer recordar will make you remember en medio de las crisis lo que hiciste en medio de la exaltación. what you did in the middle of your crisis, in the middle of your Por eso cuando a exaltation. David le preguntaban: That's why when they would ask ¿y David, dónde está tu Dios? "And where is your God?" David decía: me acuerdo They would say, "I cuando remember con voces de alegría y con danza when with voices of joy y alabanza and worship, yo guié la multitud a la casa del Señor". I went to the multitude in the house of the Lo que Lord." David nos estaba enseñando aquí What David was teaching us es que en el here momento de tu crisis, is that in the moment of your crisis, lo que tú haces en la exaltación what you do in the exaltation va a tener que venir al recuerdo en medio de la crisis, will have to come and remind you in the y middle of vas your a tener que crisis. recordar And you will have to remember que en los tesoros del cielo that the treasures from hay una heaven, exaltación tuya there guardada, is an exaltation that's yours y en saved. medio de la crisis And in the middle of the el crisis, Padre tendrá que soltar lo que va a soltar sobre ti. the Father will have to let go Hay alguien upon aquí you. que se sacude en esta Is tarde there somebody here that y shakes que dice: la crisis se acabó en mi vida and hoy. says the crisis is over in my Se life acabó la now? crisis. The crisis is over. Lebre candorebe shababa. Tercero, Third, el enemigo tratará de desconectarte de tu Señor y su adoración. the enemy will try to disconnect you from your Lord and its worship. Lo tercero que el enemigo tratará The third thing that the enemy will es try desconectarte de tu Señor is to disconnect you from your Lord y de su adoración. and his worship. En otras palabras, In other words, Satanás no le importa desconectarte de tu iglesia. Satan doesn't care to disconnect you from your church. Él te puede mantener aquí, He can keep you here, pero sin exaltar. but without exalting. Satanás Satan, no le interesa eso. he doesn't care about that. A él lo que le interesa What he cares desconectar tu adoración a él. is to disconnect your A worship él lo from que him. le interesa What he cares about es que tú seas Marta is that you're Martha y no María. and not Mary. Se fueron. You left. A él lo que le interesa What he cares about es que tú seas Marta is that for you to be Martha y no María. and not Mary. Pastor, ¿qué es eso? Pastor, what do you mean? Jesús visita a Marta y a María. Jesus visits Martha and Maria. Y Jesús Mary. los visita en su casa. And Jesus visits them in the house. Y había un ambiente hermoso. And there was a beautiful ambient. Pero Marta comenzó a lavar traste. But Martha began to do the dishes. Marta comenzó a cocinar. She began to cook. Marta comenzó a hacer oficio. She began to clean around. Y María se fue a los brazos de Jesús. And Mary went to the arms of Jesus. Y Marta, desesperada, And Martha was desperate. le dice: oye, Señor, And she says, "Hey, Lord, he estado limpiando todo el día. I've been cleaning all day. He estado lavando todo el día. I've been washing all day. Y María no se ha levantado de tu brazo. And Mary has not got up from your arms." Y el Señor le dice: ella tomó la mejor parte. And the Lord says she took the best part.
Cuando el Señor llega a tu casa When the Lord arrives to your house, y cuando tú estés en la casa de Dios, and when you're in the house of the Lord, suelta todo lo que está haciendo let go of everything that you're doing en el momento de la exaltación. in the moment of the exaltation. Porque cuando hay que darle la exaltación a Él, Because when you have to give Him no hay nada exaltation, más importante que ese momento. there's nothing more important than Así that que dile a moment. tu vecino, se va todo espíritu de Marta. So tell your neighbor, every spirit of Martha leaves. Te atareas por todo You get worried about y everything, no te das cuenta que Él ya pasó al lado tuyo. and you don't realize that He already passed you. Quieres hacerlo todo, You want to do everything, pero no te tomas un minuto para levantar tu mano al cielo but you don't take a moment to lift up your hands y to heaven decirle que vive el and Rey, to say, may the King el live, gran yo the soy. great I am. ¿Dónde está la iglesia esta Where tarde? is the church in this Que evening? hoy puede levantar su mano al cielo That today they can lift up their hands to y heaven. que pueda decirle al Padre, santo, santo, And that they santo can es el say, Señor. holy, holy is the Lord. La Biblia dice The Bible says que los 24 ancianos that the 24 elders, están sentados sobre el trono. they're sitting upon thrones. Cada anciano tiene tronos. Every elder has a throne. Cada anciano tiene corona. Every elder has a Cada crown. anciano tiene, mira eso, túnica de rey. Every elder has a robe of a king. Pero la Biblia dice But the Bible says que cuando los serafines dicen santo, that when the seraphim say holy, ellos dicen santo. they say holy. Y cuando comienza a tocar la música del cielo, And when the music of heaven begins to play, los 24 ancianos que están cómodos en sus tronos the 24 elders that are comfortable, automáticamente se levantan de su silla. they automatically rise up from their chairs. Porque la corona que tienes te la dio el que está en el trono sublime. Because the crown that you have, the one that's in the throne gave it to you. Lo que tú eres te lo hizo el que está en el trono. What you are, the one that you, Lo que tú tienes te lo dio el que está en el trono. what you have, the one that's in the throne gave it La to you. salud te la dio el que está en el trono. The health, the one that's in the throne gave it to you. La felicidad te la dio el que está en el trono. He gave you the happiness. El negocio te lo dio el que está en el trono. The business gave it to you. Por eso los 24 ancianos, That's why the 24 cuando oye la elders, música celestial when they hear the heaven y oye music, los querubines and they hear the y cherubims, oye los and they serafines hear the seraphims, y la música angelical and the angelic y music, el canto angelical, and the angelic camp, los 24 the ancianos 24 elders, se levantan de su silla they rise up from their chairs, y se postran and they bow down, y arrojan sus coronas and they bring down the crowns delante del que está sentado before the one that's sitting on the en throne. el trono sublime. On the Hay throne. alguien aquí Is hoy there somebody here today que trajo corona that brought their crowns y se la arroja delante del que está en el trono. and they gave it to the one that's on the throne? Que nadie silencie tu adoración. Don't let nobody silence your Que worship. nadie silencie tu adoración. Don't let nobody silence your Ni la worship. riqueza, Nor ni riches, el bienestar, nor the well-being, ni este mundo, nor this ni world, los problemas, nor the ni la problems, bendición. nor the blessing. Nadie Nobody te puede silenciar tu adoración. can silence your worship. Toca a tu vecino y dile, no se te olvide quién te lo dio. Touch your neighbor and tell him, don't forget who gave it to you. Que no se te olvide quién te lo dio. Don't you forget who gave it to Que you. no se te olvide quién es el dueño de ellos. Don't you forget who's the owner of it. Pastor, pero yo canto bonito. Pastor, but I sing beautiful. Pastor, pero yo toco bonito. Pastor, but I play beautiful. Pastor, usted no sabe el negocio que tengo. Pastor, you don't know the business that I Usted no have. sabe la familia que tengo. You don't know the family that I Eso te have. lo dio Dios. God gave you that. Eso te lo dio Dios. God gave you that. Y a ellos And to la that, Biblia dice the Bible que says todo viene de that Él. everything comes from Y Him. todo va hacia. And everything goes to Him. Dije que todo viene I said that de Él. everything comes from Him. Y todo va hacia And everything Él. goes towards Him. Aún el canto que canta, Even the songs that you la sing, oración que das, the worship that you viene give, del cielo it comes from para que heaven vaya hacia Él. so that it can go to the throne. Que nadie silencie, Don't let nobody silence, ni que te desconecte nor that they disconnect you de tu Señor ni de su adoración. from your Lord or its worship. Romanos 12:12. Romans 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Pablo dice, gócense en la esperanza. En otras palabras, In other words, Pablo está hablando Paul is speaking
que hay una esperanza en medio de las tribulaciones. that there is a hope in the middle of the tribulation. Porque si tú pierdes la esperanza Because if you lose hope en medio de las tribulaciones, in the middle of the tribulation, se te va el gozo. your joys leave. Y si se te va el gozo, And if the joy leaves, se te va la adoración. worship leaves. Por eso David That's why David, tiene que decirle al Señor: he has to tell the Lord, devuélveme el gozo de tu salvación. give me back the joy of your salvation. Porque cuando se te va el gozo, Because when joy leaves, tú eres una flor marchita. you're a dead flower. Se desconectó. You're disconnected. Pero hay tres cosas que quiero enseñarle, But there are 3 things I want to teach you por las cuales el enemigo quiere silenciar tu exaltación al Señor. as to why the enemy wants to silence your worship. Él towards usa the Lord. estrategias. There's 2 strategies. Pero ¿por qué él quiere silenciarte? But why he wants to silence you. ¿Sabe la primera cosa que a mí me llama la atención? You know, the first thing that calls my attention, Y es que, para los que no saben, and is that for the ones that don't know, lo que ahora le llamamos Satanás, what we call today en Satan, realidad su nombre no era Satanás. in reality, he was not. Su nombre era Luzbel, His name was not Satan. que It was tenían que ver Luzbel, con un ángel de luz. that had to do with an angel of light. Cuando miraban a Satanás, When they would see Satan, miraban luz. they saw light. Ahora, Now, Satanás Satan, también se le llama un querubín protector. he's also called a protective cherubim. Aquel querubín That cherubim que estaba todo el tiempo al lado de Dios. that was always beside God. Un querubín A cherubim, tenía 6 alas. he had 6 wings. Con 2 volaba, With 2 he would con fly. 2 tapaba su cuerpo. With 2 he would cover his body. Pero otra vez, But once again, el querubín con sus alas the cherubim with his wings, cubría la gloria de Dios. he would cover the glory of God. Por eso cuando Ezequiel lo llama, That's why when Ezekiel calls him, le llama querubín protector. he calls him protective cherubim. Satanás era el encargado Satan was in charge de proteger todos los negocios del cielo. to protect all the businesses in En heaven. otras palabras, In other words, Ezequiel dice que él se movía en todos los negocios del cielo. Ezekiel says that he would move in all the business in heaven. Satanás era el que protegía todo eso. Satan was the one that protected all of Era el que that. organizaba la adoración. He was the one that organized Era el worship. que organizaba todo el control del cielo. He organized all the control from heaven. Ese querubín That cherubim, era un querubín que se le dio confianza, he was a cherubim that was se given le dio trust, poder, power, se le dio belleza beauty, y se le dio entrada and an entrance donde no muchos podían entrar. to where not many had access. Por eso es That's why que lo que ahora le llamamos Satanás, what we call today Satan, su verdadero nombre es Luzbel, his true name is ángel de Lucifer, luz. an angel of light. Sus botones, His buttons, su vestimenta his clothing, eran creados de cosas preciosas. they were created with beautiful things. Ahora la Biblia dice Now the Bible says que hasta que se halló maldad en él, that until they found curse in him, hasta que se halló qué? until they found what? Maldad en él, Curse in him. entonces fue arrojado a la tierra. Then he was thrown to Y earth. dice, fuiste echado para la tierra. And it says you were thrown to earth. En otras palabras, In other words, cuando usted va al segundo cielo, when you go to the second el heaven, segundo cielo está gobernado por la tercera parte del cielo. the second heaven is governed by the third Todos los part. demonios que cayeron con Satanás, All the demons that fell with ellos se mueven Satan, en el segundo cielo. they are in the second Ellos heaven. tienen gobernados ciertos planetas. They govern certain planets. Ellos tienen gobernados atmósfera del segundo cielo. They govern the atmosphere of that second Ahora, heaven. Now, por eso es que usted oye that's what you hear. y dice, oye, vimos un platillo volador. And you say, hey, we saw this thing flying. ¿Cuántos han escuchado eso? How many have heard that? Y la gente dice, no, eso es mentira. And people say, no, that's No, not true. sí los hay. No, it's true. No son platillos voladores. They're not just Son flying. naves celestiales. They're celestial things. Los ángeles, The angels, hay quienes se mueven en naves there are celestiales, some that move in celestial llamados things. algunos carros de fuego, They're called cars of fire, caballos de fuego, horses of fire. pero en el cielo hay naves. But on in heaven, Ezequiel there's- miró Ezekiel saw, y dice que él vio los ángeles en las naves. and it says that he saw the angels, Y dice que se movía una rueda tras otra rueda. and a tire would move after Y another Ezequiel one. comenzó a ver los controles de la nave. And Ezekiel began to see the Todo lo que había controls, dentro y fuera. everything that was inside and outside. Ahora, por eso la gente dice, Now people say, oye, vimos un extraterrestre. hey, we saw. No son extraterrestres. No, it's not this. Son ángeles caídos They're fallen que angels se mueven en el segundo cielo, that they move in the second heaven, pero que crean lo que nos visitan, but they create that they porque ellos están visit them, planeando lo que viene. because they're planning what's to come. ¿Está aquí? Are you here?
Ellos están planeando lo que viene. They're planning what's to come. Ellos son los que le hablan al oído de un gobernante They're the ones to talk to the governors. y le dice, tírale la bomba al otro. And they say, throw the bomb to the other one. Él es el que muchas veces nos arruina la tierra. Those are the ones that many times they ruin Otros earth. nos las cuidan, Others take care of it. pero de una o de otra forma. But one way or another, Ellos están pendientes de la tierra. they're paying attention to earth. Segundos cielos se mueven. Second heaven moves. Por eso es That's why que nuestras oraciones, our prayers. ¿está aquí? Are you here? Dice la Biblia The Bible says que Daniel comenzó a orar por 21 días. that Daniel began to pray for 21 ¿Cuántos días days. oró Daniel? How many days did Daniel pray for? Pero la Biblia dice But the Bible says que desde el primer día que Daniel oró, that from day one that Daniel prayed, Dios envió a Gabriel, God sent Gabriel, al arcángel Gabriel. the archangel Dios Gabriel. lo envía con el mensaje. God sent him with the message. Pero ahora dice que Miguel, But now it says that Michael, al lazo de 21 días, fue enviado. after 21 days, he was sent. Miguel Michael significa la fuerza de Dios. means the strength of God. Y Gabriel And Gabriel, significa la boca de Dios. it means the mouth of God. Es el ángel mensajero. Is the messenger. Es el ángel que trae la palabra profética. Is the angel that brings the prophetic word. Es el ángel que habla. Is the angel that speaks. Pero ahora este ángel que traía la palabra But now profética this angel that brings the prophetic fue word, intervenido por el príncipe de Persa. he was intervened by the king of Persia. Persa hoy tiene que ver con Irán. Persia now has to do with Iran. Pero Dios no estaba hablando de ese país solamente. But God was not only speaking about this country. Era que Satanás It was that Satan, lo estaba poniendo el Señor a Satanás God was putting Satan como el príncipe que estaba gobernando sobre Persa. like the king that was governing ¿Está over usted aquí? Persia. Are you here? Ahora, nótese Now notice que ahora el Señor le dice, pero el príncipe de Persa that the Lord says, well, the prince of Persia, me entretuvo, le dijo el ángel. he entertained me. Pero el Señor But the Lord, envió al arcángel Miguel he sent Archangel y Michael, él se quedó peleando con él and he was fighting with him para que yo te trajese el mensaje. so that I brought you the message. Ahora toca a tu vecino Now touch your neighbor y dile, no te levantes and say, don't get up hasta que el ángel venga. until the angel comes. No, pastor, No, pastor, Dios no me contesta. God doesn't answer Hay me. un segundo cielo que se libra una guerra. There's a second heaven Dije that que hay un has to work. segundo cielo que se libra una guerra. I said there's a second heaven that No, helps yo with no the war. siento que Dios venga. No, I don't feel that God is coming. Yo no siento la voz de Dios. I don't feel the voice of God. Hay un segundo cielo There is a second heaven que se va a liberar una guerra. that a war has to be Pero delivered. tu But your persistencia, persistence, pero tu fe but your faith va a hacer que Dios mande a Miguel. will make God send Ah, Michael. no, va a ser que Dios mande a God, Miguel. he's going to make God send No Michael. solo que Dios mande su boca, Not only for God to send his sino mouth, también Dios mande su but fuerza. also to send his Y strength. hoy estoy declarando And today I'm que hay declaring personas aquí that there are people que va a here comenzar a liberarle su petición. that will begin to be delivered by their Ebrecato petition. rebe shabababa. Yo dije que hay personas aquí I said that there's people que se here les van a comenzar a liberar sus that peticiones. their petitions will begin to be Porque la delivered. guerra que se está librando en el segundo cielo, Because the war that we're delivering in the second hoy heaven, se envía el ángel de la fuerza de Jehová today the angel of the strength of Jehovah para is sent librar esa guerra. to deliver that war. ¿Cuántos aquí en esta tarde? How many are here in this evening? Dije que cuántos en esta I tarde said how many are here in this evening creen que hoy se les libera. that believe that today will be Hoy se les delivered. libera Today will be delivered. lo que fue enviado para ellos, What was sent for them pero que ha sido retenido en el segundo cielo. but has been held in the second Dios está heaven. en el primer cielo, en el tercer cielo. God is in the third heaven. Segundo cielo se mueve las regiones satánicas. Second heaven, satanic things move. Tercer cielo es la atmósfera donde nosotros vivimos, Third arriba. heaven is the atmosphere where we live. Pero yo hoy estoy declarando But today I am que declaring lo que salió del tercer cielo that what came out of the third heaven, lo suelta el segundo cielo the ahora, second heaven delivers it en el today nombre poderoso del Eterno. in the mighty name of the eternal. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? How many believe it in this evening? Maica, yo siento un espíritu de guerra en esta I tarde. feel a spirit of warfare Tu today. milagro viene en camino. Your miracle is on the Tu way. finanza viene en camino. Your finances are on the Tu way. sanidad viene en camino. Your healing is on its La way. salvación de tu casa viene en camino. The salvation of your house is on its La way. respuesta del cielo viene en camino. The answer of heaven is on its Tu way. liberación viene en camino. Your delivery is coming from heaven. Entonces, ¿por qué? So then why? ¿Por qué Satanás Why Satan quiere silenciarte?
Why does he want to silence you? Porque hoy diga conmigo, está en el segundo cielo. Because say with me, he's in the second Pero heaven. antes él estaba en el tercero. But before he was in the third. ¿Está listo esta tarde? Are you ready in this evening? Y ahora él nos miraba de arriba a nosotros. And now he wouldn't look us up Y from head. bajó hasta abajo And he came all the way down para hacer que el hombre pecase contra Dios. to make men sin towards God. ¿Hay alguien aquí hoy? Is there somebody here today? Bajó hasta abajo He came all the way para down tratar de arruinarle el plan a Dios con nosotros. to try and ruin God's plan with Pero us. la Biblia dice But the Bible says que cuando Satanás engaña a la mujer that when Satan deceives a woman y engaña al hombre, and he deceives él men, pensó que había ganado la guerra. he thought that he had won war. Pero ahora él tuvo que subir al segundo cielo, But now he had to go to the second heaven donde están todas las regiones celestes. where all of the celestial regions are. ¿Y sabe por qué él trata de silenciar tu exaltación? And you know why he tries to silence your exaltation? Porque él ya no puede tener ese privilegio. Because he no longer has that privilege. Por eso le expliqué That's why I explained que antes él decía, that before he would say, querubines, cherubims, vamos a cantar santo, santo. we're going to sing holy, holy, holy. Y todos los músicos del cielo And all of the Levites from heaven, sacaban el arpa, they would bring the ark, sacaban la they flauta, would bring out the flutes, sacaban los they tamborines. would bring out the drums, Y todos los músicos del cielo and all of the worshipers from comenzaban heaven, a tocar. they began to play, Y los arcángeles and the archangels, comenzaban a cantar. they would sing, Y entonces and then los 24 ancianos the 24 elders, se levantaban y adoraban. they would get up and worship. Pero ese privilegio lo tuvo él al cielo. But that privilege, he had it on earth. Hoy ya no tiene ese privilegio. Today he no longer has that Y privilege. nosotros que somos mortales And us, so we can die, podemos entrar al trono de la we can gracia. enter the throne of grace, Podemos adorar. we can worship, Podemos exaltar. we can exalt. Hay alguien aquí hoy Is there somebody here que el today? diablo no silencie tu alabanza. Don't let the devil silence your worship. Él tuvo ese privilegio, He had that privilege, pero él ya no puede tener ese privilegio. but he can no longer have that Él ya no privilege. puede exaltar con todo su corazón. He can no longer exalt with all of his heart. Y aunque la Biblia dice And the Bible says que toda rodilla se doblará ante that él every knee should bow down to y him, toda boca le confesará and every mouth will que confess Jesús es el Señor. that the Lord is. No todos pueden de entrar confiadamente al trono de la Not gracia. everything can come trusting Y into si the throne él of no grace. puede, And if he can't, usted y yo sí podemos. you and I can. ¿Dónde está la iglesia que entra Where's the church that al enters? trono de la gracia? To the throne of Y grace. el diablo dice, And the devil says, si yo no puedo entrar, if I cannot yo no enter, le dejaré entrar también a ella. I also won't let them enter. Pero nosotros le decimos, But we say, entramos confiadamente I enter al trusting trono de la gracia, to the throne of grace, donde hallaremos, where I will worship, donde hallaremos where we will find oportuno socorro. Lebre catorrebe shaba. Segundo, second, porque cada vez because every time que te rindes a exaltar al Señor, that you surrender to worship God, morimos a nuestra humanidad. we die to our humanity. ¿Sabe por qué mucha gente no muere a su humanidad? You know why many people die to their humanity? Es porque oran mucho, It's because they pray too much, pero exaltan poco. but they exalt little. ¿Sabe cómo su humanidad se va? You know how your humanity leaves? Es a través de la exaltación. It's through the exaltation. Cuando usted reconoce When you recognize que el que está sentado en el trono that the one that's sitting on the throne merece su adoración. deserves your worship. Satanás sabe Satan knows que si usted exalta a Dios, that if you exalt God, su humanidad se va. his humanity leaves. Y cada vez que usted exalta, And every time that you exalt, su humanidad baja. his humanity goes down. Cada vez que usted exalta, Every time you exalt, comienza a ver los cielos abiertos. you begin to see the heavens open. Cada vez que usted exalta, Every time that you exalt, deja de hablar como un terrenal you stop speaking like someone on earth y comienza a hablar como un espiritual. and you begin to speak like a spiritual. Por eso Pablo tenía un problema con los corintios. That's why Paul had a problem with the Y Corinthians. Pablo le dice a los corintios, And Paul tells the Corinthians, esto this, no lo entienden los carnales, the ones that are in the flesh don't solamente understand. los espirituales. Only the spiritual understand. Hay cosas There are things que no se entienden de ABC, that are not understood from ABC,
se entienden por revelación. They're understood through revelation. Hay códigos There are codes que usted piensa que son como usted sabe, that you think that they are how you know. pero muchas veces no. But many times no. Vienen a través de la revelación. They come through revelation. Ahora usted tiene que entender, Now you must understand, usted nunca va a soltar su humanidad you'll never let go of your si usted humanity no aprende a exaltar a Dios. if you don't learn to worship Usted God. tiene que aprender, You have to learn está donde usted esté, that wherever you are, aprende a exaltar a Dios. learn to exalt the Lord. Adórele a Él, Worship Him. cántele a Él, Sing to Him. exáltele a Él, Exalt Him. dígale gloria, Padre. Say glory, Pero es que Father. usted tiene que entender But it's because you must que si understand usted no tiene un ambiente de exaltación, that if you don't have an ambient of el exaltation, segundo ambiente que se va a meter sobre su atmósfera the second ambient that will come into your va a ser el atmosphere, ambiente de reniego. it will be the atmosphere of Todo lo being va a renegar, upset. You're going to be upset about everything. todo lo va a ver mal. You're going to see everything wrong. Aún lo que Dios haga lo va a ver mal. Even what God does, you're going to see it wrong. Porque si usted no se mete al ambiente de exaltación, Because if you don't get in the ambient of exaltation, el ambiente de reniego se mete sobre usted. the ambient of upsetment gets in you. ¿Por qué Dios me metió este silicio? Why did God put me in the silence? ¿Acaso Dios me quiere matar? Does God want to kill me? ¿Por qué Dios no me proveyó agua hoy? Why didn't God provide water today? ¿Por qué Dios no me proveyó comida hoy? Why didn't God provide food today? Porque Dios te está diciendo, Because God is saying, necesito tenerte más cerca de I mí. need to have you closer to me. Hay alguien aquí hoy. Is there somebody here ¿Por today? qué se levantó el enemigo? Why did the enemy come up ¿Por against qué you? vino la desesperación? Why did desperation come? ¿Por qué vino el desánimo? Why did a double spirit ¿Por qué a mí come? me tocó este dolor? Why did I have to go through this Si yo le pain? exalto a If I Él, exalt ¿sabes him, por qué? you know why? Porque en medio del dolor Because in the middle of your también ahí pain, está el Señor. the Lord is also there. Y Job dijo, And Job said, ¿acaso le adoraremos en lo bueno, will we worship him in the good, pero no en lo malo? but not in the bad? Hay alguien aquí hoy. Is there somebody here Por today? eso muchas veces That's why many times Dios tiene que enseñarnos God has to teach us que tenemos que morir en nuestra humanidad. that we have to die to our humanity. Romanos 8:12 dice, Romans 8:12 says, así que hermanos deudores somos, diga conmigo, deudores soy, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos, diga conmigo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Tercero, third, ¿sabe por qué Satanás you know why Satan quiere silenciarle a usted? wants to silence you? ¿Cuántos están listos por lo tercero? How many are ready for the third? Porque a través de la exaltación, Because through exaltation, a través de la adoración, through worship, a través de la alabanza, through the music, usted halla gracia delante de Dios. you find grace before God. ¿Usted quiere hallar gracia delante de Dios? You want to find grace before God? Deje de ponerle queja a Dios. Stop being upset with God. Me voy con esto I'm going to go with this, y nos vamos a deslizar allá. and we're going to go back over there. Espérese. Mire eso. Look at this. ¿Sabe por qué Satanás You know why Satan trata de silenciar su exaltación? tries to silence your exaltation? Porque la única forma Because the only way en la cual usted puede hallar gracia delante de Dios in the which you can find grace before es a God través de la exaltación. is through the exaltation. Dios no, aunque Dios mira tus lágrimas Even if God sees your tears y aunque Dios las recoge and He picks them up y aunque Dios las guarda, and He puts them away, lo que convence a Dios no son las lágrimas. what makes God is not your tears. Tus lágrimas es señal de dolor, Your tears are a sign of pain, señal de alegría. a sign of Un hombre o joy. una mujer puede llorar, A man or a woman can o sea cry, por dolor, whether it's for pain o sea por alegría. or whether it's for joy. Toca a tu vecino Touch your y dile, neighbor llora más por alegría que por dolor. and say, cry more for joy than for pain. Ojo con eso, porque le voy a enseñar esto. Watch out with this. Why am I going to teach you this? Porque hay un principio a través de esto. Because there's a principle through Y es this. que en la cultura judía And it's that in the Jewish culture, se entiende que el llorar they understood that crying delante de la presencia del Señor before the presence of God no es por dolor, is not because of pain. es por gozo y alegría. It's for rejoicement and joy. Ahora, ¿qué enseña la cultura judía? Now, what does the Jewish culture teach? La cultura judía enseña, The Jewish culture si teaches tú no te atreves a llorar delante de Dios if you don't dare yourself to cry before God por agradecimiento, for being thankful, llorarás más por dolor afuera de Él. you will cry more because you're out of Him.
¿Sabe por qué? You know why? Porque ahora el Señor Because now the Lord le estaba diciendo a Israel: was telling Israel, ustedes no lloran en mi altar, you don't cry in my altar. ustedes olvidaron mi altar. You forgot about my altar. Yo los mandaré a llorar 430 años I will afuera. send you to cry for 130 years. Toca a tu vecino Touch your neighbor y dile: mejor llorar dentro and say it's better to cry que inside llorar fuera. than to cry outside. La lágrima dentro The tears inside, te trae favor de Dios. they bring you favor from La God. lágrima fuera The tears from es por el outside, dolor por no hallar favor en it's for Dios. the pain for not finding favor Ahora, in ¿qué quiero God. enseñarle con esto? Now, what do I want to teach you with this? Es que un hombre y una mujer Is that a man and a woman, puede llorar por dolor, they can cry for pain, puede llorar por alegría. they can cry for joy. Ese llanto That cry internamente en el cuerpo, internally in your body, mira eso, el único que lo discierne es el alma. the only one that can discern it is your soul. ¿Está usted aquí? Are you here? ¿Quién lo discierne es el alma? The one that discerns it is Si your el alma soul. está triste, If the soul is sad, sabe que llora porque está triste. she knows that it's crying because it's sad. Pero si el alma está alegre, But if the soul is happy, sabe que llora. it knows that Porque you're está crying alegre. because you're happy. Eso en el mundo espiritual That in the spiritual genera world, ciertos cambios. it generates a couple ¿Y changes. cuáles son esos cambios? And what are those changes? My God, Espíritu Santo. Cuando usted llora en el altar When you cry in the altar y usted llora en la presencia de Dios, and you cry in the presence of God, eso trae cambios en usted. that brings changes in you. Esa lágrima que usted lloró en el altar Those tears that you cried in the altar, son las lágrimas que Dios toma. they're the tears that God takes. Dije conmigo, son las lágrimas que Dios toma. I said they're the tears that God takes. Ahora usted la lloró en el altar. Now you cry in the altar. La Biblia dice que Ana The Bible says that Anna, traía dolor. she brought pain. ¿Sí o no que Ana traía dolor? Yes or no, she brought her pain. Penina le decía: tú eres estéril, She would say, you can't have tú no kids. puedes tener hijos. You can't have kids. Yo ya tengo hijos. I already have kids. Ana sentía rencor. Anna felt, Ana sentía Pride. dolor. she felt pain. Ana se quería morir. She wanted to die. Estaba comiendo She was eating, y la comida no le caía and bien. the food was not good. Comía y pensaba en los hijos. She would eat and think about her ¿Cuándo children. Dios me quitará esta When afrenta? will God take this away from me? ¿Cuándo Dios me quitará esta When will maldición? God take this curse away Pero from un me? día Ana estaba sentada But comiendo one day Anna was sitting down y tiene una eating, discusión con el Cana, su esposo. and she had a discussion with her Y husband. aquella mujer estaba ahí And that woman was there, y estaba comiendo triste and she was eating sad, y estaba llorando. and she was crying. Y el Cana le dije: mujer, And the husband said, pero que woman, no soy yo mejor que 10 hijos. am I not better than 10 Y ella children? dijo: no, And she said, no, yo lo que quiero es hijos. I want children. Y entonces dice la Biblia que Ana And then the Bible says that Anna, se levanta de la mesa she got up from the table, y dejó a todos atrás and she left all of them in the back, y se fue al altar. and she went to the Y altar. cuando ella se fue al And altar, when she went to the ella altar, derramó todo su dolor, she poured out all of her las pain, lágrimas que venían por el dolor, the tears that were coming for pain, la exaltación, the las exaltation. convirtieron en lágrimas They turned it into que tears iban a ser recogidas por el that were Señor. going to be picked up by the Lord. Y Dios iba a recordar de Ana. And God would remember Ana Anna. lloraba. Anna would cry. Dice que el Espíritu la toma. It says that the Spirit takes Y Ana her. comenzó a hacer como que estaba borracha. And Anna began to act like she was Y strong. entonces el sacerdote le And then dice: the priest says, mujer, women, digiere ese vino you might y say, tranquilízate. and calm Y down. ella la voltea a ver And she turns and y le says, dice: no, mi Señor, And she says, no, my lo que Lord, usted está viendo hoy what you're seeing es un today nivel espiritual is a level que yo spiritual no lo conocía. that I didn't know Hay about. puertas que tú las puedes abrir There are doors that you can open a través de la exaltación. through the Tú exaltation. puedes hallar gracia delante de Dios You can find grace before a través de God la exaltación. through exaltation. Lo que hoy es un dolor, What today is pain, conviértelo en el mayor exaltación para que turn tenga. it into the greatest exaltation for the one that's in the throne. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante de Dios? How many want to find grace before God? Hechos capítulo 7 verso 35. Acts chapter 7 verse 35. Mire lo que expresa: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David,
¿Hasta los días de quién? Este halló gracia, diga conmigo, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculos para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Hay un tiempo There is a time donde usted tiene que aprender cómo hallar gracia delante de Dios. where you have to learn how to find grace before God. Hasta que usted no aprenda Until you learn a hallar gracia delante de Dios, to find grace before God, usted no sabrá que esa plenitud es estar cerca de Dios. you won't know what's fullness to be close to God. 4, y termino con esto. 4, and I finish with this. Estamos más cerca del Señor We're closer to the Lord y más lejos de nuestro enemigo. and further from our enemy. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, aléjate más lo que puedas de tu enemigo. get the furthest away from your enemy. La exaltación The exaltation te mantiene más cerca de Dios keeps you closer to God y más lejos de tu enemigo. and further from your enemy. Tu enemigo te dice, Your enemy says, no exaltes, don't exalt. Dios no está contigo. God is not with you. Sé indiferente con Dios, Be indifferent with porque Él te God quiere tener cerca. because He wants to have you close. Porque el ser humano Because a human being, no puede estar en un punto medio. it cannot be in a middle point. O el ser humano está cerca de Dios It's either they're close to God o está cerca de su enemigo. or they're close to their enemy. Son dos formas. It's two ways. No existe un punto medio. There's no middle No point. existe una protección a media. There's not even middle protection. O estamos cerca de Dios Or we're close to God o estamos cerca del or enemigo. we're close to our enemy. Ahora mire eso. Now look at this. ¿Por qué Satanás detiene o quiere detener esa exaltación? Why does Satan want to detain that Porque exaltation? a él no le conviene que usted se vaya de su entorno. Because it's not convenient for him for you to leave his Porque surroundings. mientras él te tiene como esclavo, Because meanwhile he has you like a slave, tú eres de él. you are his. Pero Pablo dice que el Señor nos llamó a libertad. But Paul says that the Lord called us for Y el freedom. libro de Hechos capítulo 4 verso In 15 the book of Acts chapter 4 verse 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dígale a su vecino, acerquémonos pues. tell your neighbor, let's get close. Dígaselo, acerquémonos pues Tell them, let's get close, confiadamente trusting al trono de la gracia the throne of grace para alcanzar misericordia to obtain mercy y hallar oportuno and to find opportunity. socorro. Lo único The only thing que a usted hace acercarlo a Dios that gets you closer to God es que usted tome la decisión is that you take the decision de alejarse de su enemigo. to get away from your enemy. Lo único The only thing que a usted le hace tomar la decisión that makes you take that de decision acercarse a Dios to get close to God es cansarse de ser esclavo toda su vida. is getting tired of being a slave your whole Porque el entire life. enemigo te esclaviza, Because the enemy pero slaves Dios you, te da libertad. but God gives you freedom. Póngase sobre sus pies en Please esta stand on preciosa your feet in tarde. this beautiful evening.